En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y como les dije anteriormente, la charla de este momento se llama El sí de María y va en torno a la a la perseverancia. Usualmente cuando contemplamos el Evangelio de la Anunciación, siempre recordamos la gran misericordia de Dios que asume nuestra condición humana en el vientre purísimo de María y la gran docilidad de nuestra buena Madre para entrar en la voluntad de Dios. Siempre recordamos el sí de María, que viene a ser como la puerta de entrada de la salvación en el mundo. En aquellas palabras, hágase en mí según tu palabra, encontramos ese sí a Dios que ha transformado la humanidad por nuestra Madre Santísima, la que ya había sido concebida como llena de gracia, ahora pasa a ser la Madre de Dios, es elevada por Él mismo a una nueva dignidad. Y nos recuerda el Papa Benedicto XVI, que si nosotros decimos sí como María en la medida de este nuestro sí, tiene lugar también para nosotros y en nosotros este misterioso intercambio. Quedamos asumidos en la dignidad de aquel que ha asumido nuestra humanidad, que es la oración que el sacerdote hace cuando mezcla la gotita de agua en el vino. Es un gran misterio que cuando nosotros nos ponemos a disposición del Señor y le servimos, Él nos transforma y nos eleva. Y es lo que habitualmente nosotros hablamos con las personas cuando empiezan discernimiento vocacional para entrar a una congregación o al sacerdocio. Dios no quita nada, al contrario, lo da todo. Lleva a plenitud lo que ya nos ha puesto a cada uno de nosotros. Él lo que ha ido cultivando en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestro hogar, va buscando transformarlo ahora para una mayor perfección. Pero eso solo es posible cuando decimos que sí, cuando nos disponemos a servirle. En este sentido, el servicio no es como lo ve el mundo. El mundo lo ve como un sinónimo de una esclavitud que denigra. En cambio, nosotros comprendemos que el servicio es un gran acto de libertad. Yo recuerdo muy bien en aquellos años de filosofía, no hace mucho, ¿verdad? Pero los años de filosofía, que uno de los padres nos explicaba, es que el que es libre es el que se compromete. Solo el que es esclavo no puede comprometerse. Y yo le hice una comparación a unos hermanos en alguna ocasión. Un machete colgado en la pared, si usted lo pinta, le sirve de adorno, pero no cumple con su finalidad de machete. Solo sirve cuando está cortando. Lo mismo la libertad. Si no se compromete, ahí está bonita. La podemos defender, la podemos exaltar, la podemos cuidar, pero no está sirviendo para lo que es. Por eso el que es más libre es el que se compromete. Y aquel que se compromete para toda la vida es aquel que de algún modo u otro está mostrando la mayor de las libertades. Su sí no se reduce solamente al momento de la encarnación de Jesús. Toda su vida fue un sí al Señor, sea cuando va y se pone al servicio de Santa Isabel para asistirle en medio de su necesidad. Pensemos, María es la primera misionera que, buscando vivir la caridad fraterna, va en auxilio de aquella mujer anciana que está por dar a luz. Toma la iniciativa. Su sí al servicio le lleva a primerear, como dicen los argentinos, ¿no? Y fruto de ello, Isabel y Juan Bautista, que se encontraba en su vientre, reciben una enorme alegría. No solo porque se les daría una mano en medio del tiempo de embarazo, lo cual sería muy natural, sino que ante todo es la Madre del Señor la que viene llevándole a Él en su seno. La verdadera alegría es que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y cuando nosotros servimos, es parte eso de la buena nueva, del anuncio de que algo está cambiando. En la historia, en nuestra sociedad, en medio de la comunidad, en medio de la gente que visita, uno podría decir, cuando ustedes sirven, ustedes dan testimonio de Cristo. Llevan a Cristo ahí, pero también llenan a la gente de alegría.
De verdad que al servir uno comparte y contagia la alegría. Y yo me maravillo, por ejemplo, cuando voy y visito comunidades, las pequeñas comunidades de la parroquia, y me encuentro con el testimonio una y otra vez de hermanos que decían: Padre, yo siempre había soñado servirle al Señor, pero no me animaba por X, Y, Z situaciones que ya fueron superadas porque ya están en la comunidad. Pero ese anhelo del corazón de decir: puedo dar más, quiero trabajar para Él, quiero servirle a Él, y sentirse contento y dichoso de estar haciendo aquello que su corazón va manifestando como aquello con lo que hace clic, decimos habitualmente. Así me lo decía un joven de la parroquia: Padre, es que hoy ya no sé cómo explicarle, Padre, si yo lo sabía, pero no había caído, era como que hice clic ahí donde me faltaba, me decía. Y es muy interesante porque justamente solo hasta que se da el paso y se entrega uno al Señor en algo concreto como el servicio y permanece ahí, va descubriendo una nueva capacidad de amar. El sí de María entonces se traduce en un cántico de alabanza en el cual se pone de manifiesto que es Dios quien está obrando. Aunque Isabel alaba a María, ella eleva la alabanza a Dios Todopoderoso. La vida de María continúa siendo un sí a tener siempre a Dios por primero. Y esto es otra de las realidades que vemos en la fidelidad de nuestra buena Madre. Su sí no le lleva a engañarse tras el fantasma de ok, soy yo la buena, ¿no? Cuando ve la alabanza de Isabel, ella no puede sino alabar al Señor, porque realmente el que ha obrado para bien de la humanidad ha sido Él. Quien la ha hecho dichosa es Él. Y esto es parte de lo que en las virtudes de la Santísima Virgen, particularmente en su humildad, vemos siempre resonar, siempre dirige al Señor, siempre redirige al Señor, que no le quita nada, sino que la engrandece. Más tarde, en medio del censo que se había montado, su sí se manifiesta al ir siempre al lado de su esposo San José, confiando en su protección y su ayuda en estos momentos es que está a punto de dar a luz. Y aunque no encuentra posada, su vida siempre orientada a Dios le lleva a confiar en que Él resolverá el impasse en el que se encuentran y justamente llegan al lugar donde habría de nacer el niño. Incluso ante los pastores y los magos que vienen a visitarle, ella no busca protagonismo, siempre se verá a María acompañando a Jesús y poniéndolo a Él al centro. Su sí se evidencia también en la obediencia a la ley antigua. Jesús será circuncidado y presentado en el templo, tal como está prescrito. En medio de la alegría que supuso el encuentro con Simeón y Ana, continuará con su tarea de madre a pesar de los presagios de sufrimiento y dolor que no se tardan en hacer sentir, pues el niño será perseguido, tendrán que huir a Egipto para que el niño no muera. Su sí se manifiesta también como migrante, que tiene que empezar una nueva vida en un lugar desconocido, pero siempre junto a su esposo y a Jesús. No rompe su compromiso, no rompe su sí, continúa a pesar de la adversidad, y en la adversidad va cada vez más unida a su esposo y al niño. No desdice de su compromiso, al contrario, lo asume con mayor intensidad, podríamos decir. Y esto debería ser como un llamado de atención a nuestra vida de consagrados al Señor, porque en medio de la tribulación, la trampa habitual, y uno lo ve particularmente, podría decir, ¿no?, en los novicios, las novicias, en los seminaristas, lo he visto yo, es confundir todo problema con crisis vocacional. Una de las cosas que habitualmente yo les apoyo y les ayudo a dilucidar es que no toda crisis, por ejemplo, es crisis vocacional. A veces hay crisis emocionales, hay crisis en los estudios, hay crisis familiares, hay crisis, qué sé yo, hasta crisis políticas hay en la sociedad. No toda crisis es vocacional. Y la trampa es que voy a dejar lo más importante por algo que se puede haber trabajado desde otra perspectiva. Entonces uno tiene que aprender a recordar qué es lo que de verdad está pasando aquí y tener claro, ¿no? Cuando opté por esta vocación y dije sí al Señor, estaba muy consciente, estaba muy sabedor y dije en frío, sí, pasaron años de formación y dije sí al Señor. Ahora mi sí en la constancia se va perfeccionando en
volver a ese, digamos, sabor inicial de mi primer sí, pero con la madurez que dan los años. Pocos, muchos, pero con lo que dan. Me parece que es en la regla de San Benito que dice que la llama del fervor del novicio es intensa, no hay que apagarla, sino que hay que purificarla, de modo que la llama se haga brasa y sea algo duradero. Y justamente uno podría ponerse a pensar, mi amor por el Señor y mi amor por esta vocación a la que he dicho que sí, ¿se ha ido purificando con el paso del tiempo? De vez en cuando hace falta que uno le dé un poquito de aire para avivarla, ¿no? Porque puede venir a menos. Y a veces uno se acostumbra, así como los matrimonios no se acostumbran a la vida que llevan juntos. Si no cultivan el amor el uno por el otro, son como dos personas que conviven en la misma casa, llevan un proyecto juntos en paz, pero amor no se está cultivando. Lo mismo nosotros. Si no cultivamos el amor por el Señor y el amor particularmente por la vocación a la que Él nos ha llamado, y para eso nos sirve tanto repasar las constituciones, las reglas, repasar los textos fundacionales, la vida de personas ejemplares dentro de la congregación que pudieron haber marcado muchísimo determinados momentos de la historia. Incluso, no sé si ustedes tendrán, pero a veces los propios apuntes que uno hacía en aquellos primeros retiros, mi autobiografía. O sea, son las pequeñas cositas que a uno le ayudan a avivar esa brasa y ese sí continuo, sobre todo en los momentos de dificultad. Hay un dicho en inglés que dice algo así como, aprende a guardar poco de rayos de sol para cuando vengan los días de lluvia. Teníamos un padre que cuando yo empezaba esto del discernimiento para ir al seminario, nos decía, ¿verdad? Anoten esos textos de la Escritura que a ustedes les han conmovido, esos acontecimientos que ustedes dijeron, aquí el Señor me está llamando, porque les servirán mucho más adelante cuando vayan en el camino para avivar el fuego del amor. Porque puede ser que no estemos en la gran crisis, no, pero ¿dónde quedó también la pasión por el Señor? Digamos, que se abraza no significa que no hay fuego, pero ese fuego tiene que ser también intenso. Cuando regresan a Nazaret, su sí se manifestará en lo cotidiano y menudo del día a día, siempre atendiendo a su hogar y viviendo su fe con entusiasmo. Así vemos a la Sagrada Familia peregrinar al templo, y cuando no encuentra a Jesús al regresar, su sí se traduce en la búsqueda ardua del niño. Cuando nosotros perdemos de vista a Jesús, somos prontos a buscarla, porque de vez en cuando perdemos el norte. A veces se nos olvida. Y yo le digo a la gente habitualmente, hay personas en la vida de nuestras parroquias, de los lugares donde estamos, que uno dice, ya no frecuentan la iglesia, se han quedado, dicen, es la expresión común. Y no es que estén viviendo de la patada, no es que estén de borrachos tirados en una cuneta o que estén en un gran mal vivir, no, simplemente se durmieron. Y eso nos lleva a nosotros a considerar, bueno, y cuando pierdo de vista a Jesús, puedo recordar con ese misterio dónde encontraron María y José a Jesús, en el templo. Y justamente esos son los templos en la vida de nuestra comunidad cristiana. Los ustedes aquí son un signo de el Señor sigue presente en medio de esta realidad. Aunque no las vean, aunque no siempre las escuchen, pero su presencia aquí es importante, porque la comunidad se siente acompañada por el Señor. Y así, el templo del Señor, saber que Jesús está en la capilla, en el oratorio, en el sagrario, nos dice muchísimo. El sí de María se manifestará también en la vida pública del Señor. Sabemos que cuando comienza a predicar, algunos de sus familiares van a buscarle. Y María se encontraba con ellos. Tan es así que la vemos al inicio de su primer signo en el Evangelio de Juan en las bodas de Caná. Ahí también su sí al Señor le hace interceder en favor de aquellos esposos que se quedaban sin vino. Y con confianza les dice a los servidores, hagan lo que Él les diga. Es decir, María, ¿qué es lo que Él les dice? Hagan lo que yo he hecho. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Hacer lo que Él decía.
El fiat, ¿qué es? Hágase en mí según tu palabra. Hagan lo que dice la palabra. María cuenta su experiencia de algún modo y les invita a hacer, esto fue lo que yo hice, ahora miren cómo estoy. ¿Quieren ustedes también vivir esta realidad? Haz como yo he hecho. ¿Y qué es lo que yo hice? Lo que Él me dijo. El sí de María queda palpable también en la hora de la prueba de la fe. Ahí junto a Jesús en su pasión y de un modo especial junto a la cruz, vemos cómo María sigue siendo la mujer que continúa a decir sí al Señor. Hágase según tu palabra. La vemos en la comunidad de la Iglesia de la Paso en espera de Pentecostés, perseverante en la oración junto a los discípulos. María persevera hasta el final diciendo sí al Señor, incluso asunta en los cielos. Sigue intercediendo por nosotros, sigue cumpliendo la misión. Su sí no ha cesado. Y esto también es un gran signo para nosotros. Escuchar, ¿no? En la vida de los santos, seré más útil a ustedes en el cielo. Enviaré una lluvia de rosas, decía Teresita. Padre Pío dijo, haré más bulla muerto que vivo. Santo Domingo les dijo a los frailes, continuaré ayudándoles. Por eso hay un cántico que dice que cumple, Padre, lo que dijiste, ayúdanos con tu oración. Y lo vienen cantando de siglos. El mismo San Martín de Tours, allá siglo IV, siglo V, ¿no? Lo mismo le dijo a los monjecitos que estaban alrededor suyo al momento de la muerte. ¿Y no quisiéramos nosotros decir eso también? Voy a seguirles ayudando cuando me vaya. Es que hay quien dice, ay no, dice, ya voy a descansar, ya no voy a hacer nada, ya terminó. Al contrario, el trabajo se intensifica, sobre todo ustedes con este ministerio fabuloso de la oración por los demás. Si esto han comenzado ahorita y continuará en el cielo. Se trata de que esa sea nuestra aspiración. Seguiré con este servicio al Señor por la eternidad. ¿Para qué fui creado? Conocerlo, amarlo y servirlo. No solo en este mundo, sino también en el otro. El Concilio Vaticano II nos enseña que María Santísima es el modelo acabado de lo que toda la Iglesia está llamado a ser, no solo por ser discípula fiel y misionera siempre en salida para servir, sino porque toda su vida fue un constante decir sí al Señor. También ella a nosotros al final de este retiro nos invita a decir sí, a perseverar en la vida consagrada, en esta comunidad en la que están, a decir sí, a perseverar en la misión, a decir sí, a perseverar en este caminar de cerca junto al Señor, a decir sí, a vivir como cristianos, muchas veces en los ambientes más adversos. Ella junto a San Juan nos invita a decir sí, aunque nadie te siga, yo te seguiré. El sí de María es la expresión de su fe obediente. Y vuelvo a recordarles lo que les decía de Benedicto XVI. ¿Cómo pudo María vivir este camino junto a su Hijo con una fe tan firme, incluso en la oscuridad, sin perder la plena confianza en Dios? Hay una actitud de fondo que María asume ante lo que sucede en su vida. En la Anunciación ella queda turbada al escuchar las palabras del ángel. Es el temor que el hombre experimenta cuando lo toca la cercanía de Dios, pero no es la actitud de quien tiene miedo ante lo que Dios pueda pedir. María reflexiona, se interroga sobre el significado de ese saludo. La palabra griega usada en el Evangelio para definir reflexionar, dialogiceto, remite a la raíz de la palabra diálogo. Esto significa que María entra en íntimo diálogo con la palabra de Dios que se le ha anunciado. No la considera superficialmente, sino que se detiene, la deja penetrar en su mente y en su corazón para comprender lo que el Señor quiere de ella, el sentido del anuncio. Otro signo de la actitud interior de María ante la acción de Dios, lo encontramos también en el Evangelio de Lucas, en el momento del nacimiento de Jesús. Después de la adoración de los pastores, se afirma que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. En griego el término es simbalón. Podríamos decir que ella mantenía unidos, reunía en su corazón todos los acontecimientos que le estaban sucediendo. Situaba cada elemento, cada palabra, cada hecho dentro del todo y lo confrontaba, lo conservaba reconociendo que todo proviene de la voluntad de Dios. María no se detiene en una primera comprensión superficial de lo que acontece en su vida, sino que sabe mirar en profundidad, se deja interpelar por los acontecimientos,
los elabora, los discierne y adquiere aquella comprensión que solo la fe puede garantizar. Es la humildad profunda de la fe obediente de María que acoge también aquello que no comprende del obrar de Dios, dejando que sea Dios quien le abra la mente y el corazón. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá, exclama su pariente Isabel. Es precisamente por su fe que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Y de aquí nosotros podríamos sacar un pequeño ejercicio. Una cosa que nos ayuda muchísimo en nuestra vida espiritual es aprender justamente a mantener un diario, aprender a mantener los propios apuntes de vida espiritual, no solo por el efecto psicológico del desahogo, sino sobre todo porque nos permite confrontarnos y nos permite poner en palabras concretas aquello que vivimos. La palabra tiene mucho peso en nuestra vida, porque implica conceptualizar ese mundo interior que muchas veces permanece así como, es que no me entiendo. Y frente al caos, la palabra pone orden. El otro día leía un libro de un psicólogo que buscaba hacer como una comprensión del Génesis desde esa perspectiva. Y decía él que desde ese primer encuentro con los primeros textos del Génesis, a él le llamaba mucho la atención que el Señor, en medio del caos que se encuentra, ese mar agitado, ¿no?, sobre el cual el Espíritu de Dios se mueve, con la palabra pone orden. Muchas veces nuestra vida, humanamente hablando, está llena de desorden. Desorden exterior, desorden interior, y nos confundimos todos. Y nuestros problemas, como decimos habitualmente, vienen de que donde deberíamos encontrar orden hay caos. La palabra ayuda a nivel interno, de un modo particular, expresar y también reconocer lo que estamos viviendo, de tal modo que no solo le ponemos orden, sino que también le quitamos peso a esas realidades que a veces nos atormentan, porque aprendemos a descubrirlas desde fuera. Me decía una vez un sacerdote, hablando de un filósofo, que decía que uno tiene que aprender a situarse también fuera del problema para poder resolver el problema, porque mientras esté dentro no ve lo que está pasando. Y es como lo que sucede, miren, en los partidos de fútbol. Todo el mundo se vuelve comentarista experto cuando lo está viendo en la tele. O en el estadio, desde arriba, todos ven bien, pero los jugadores no lo ven igual. Ese es el gran arte que ellos adquieren en su destreza. Entonces, lo mismo nosotros, a veces en nuestra historia no vemos nuestras cosas desde arriba o de la distancia suficiente que necesitamos para poder encontrar un orden en aquella situación. Porque también eso es lo otro. El orden lo pongo yo a la luz de la fe. Según lo que el Señor me enseña, que es la manera en que el hombre vive, es decir, según la vida de Cristo Jesús, yo voy ordenando mi vida para que sea conforme a la del modelo. De tal manera que Cristo, verdad, ilumina mi realidad, y mi realidad, conforme se parezca cada vez más a la de Cristo, verdad, se experimentará cada vez como más plena, porque Él es el modelo. Entonces, de esta manera, un diario espiritual nos ayuda a ir como viendo nuestra vida y también examinarnos y corregir lo que hay que corregir, porque eso es el otro punto. Nadie hará por mí lo que yo no esté dispuesto a hacer por mí. Por muy santo que sea, si la persona no está dispuesto a seguir y a poner por obra lo que se le pide, puede tener director espiritual al Padre Pío, pero no va a haber cambios, porque es nuestra libertad la que ha de acoger esa palabra para que se ponga orden. Y en este sentido, también nosotros tenemos que recordar que hemos de ir por pasos pequeños. Si uno ve la vida de la Santísima Virgen, así como hemos expuesto ahorita,
hemos desglosado el todo en partes, porque nos es más fácil. Entonces, cuando uno quiere hacer cambios en su propia vida, tiene que comenzar por aquello que sí puede hoy. Comentaba otro, ¿no? Que decía que querían hacer que una persona comenzara a leer un libro, pero la persona se frustraba solo con ver el ladrillo, decía, y no era muy grande, pero bueno, vamos a descomponer este proceso en partes, como los niños chiquitos. Empiezan por las vocales, por las consonantes, sílabas, palabras, oraciones, hasta que leen la lección. Agarre el libro durante 3 minutos todos los días. Ahora abre el libro, mire lo que dice la portada, el frontispicio, como le dicen. Ahora, mire qué dice el índice, o la otra semana. Luego, aprende a leer 3 páginas todos los días, hasta que logre hacer el hábito de lectura. Así se resuelven muchos de nuestros problemas. Cuando yo veo que es muy grande, ok, ¿cuál es la parte más pequeña en que lo puedo dividir para comenzar a trabajarlo? De manera que pueda llegar a trabajarlo todo en algún momento. Entonces, otro principio de lógica, ¿no? El todo es mayor que la parte, y las partes conforman el todo. Entonces, si empiezo a trabajar por una cosa a la vez, podré ir saliendo adelante. Así es como decía, hay un discurso de un Navy SEAL, ¿no? De estos especialistas de operativos militares norteamericanos, que se titula "Lo que aprendí ordenando mi cama todas las mañanas". Y en base a eso comienza a hablar acerca de la disciplina, del orden, de lo pequeño, de también como el sentido de logro que genera eso. A veces, fíjense, hay también ciertos vicios que uno adquiere, mañas, si usted lo quiere ver así también, que a uno le cuesta desapegarse. Yo que le digo a veces a los hermanos, bueno, agarre un calendario. Por cada día que no haya cometido ese vicio, pongo una crucita. El hecho de ir viendo cuántos días lleva, le va a dar también esa pequeña satisfacción que le ayudará a reforzar el ejercicio que está haciendo. Y si cae en el vicio de nuevo, va a ver que solo fue una vez respecto a todo lo que había antes. Entonces, es cierto, la meta es que se extirpe del todo el vicio, ¿verdad? Ese es el propósito. Pero si no puedo hacerlo de una vez, busquemos dividirlo en las partes que son logrables y buscar los modos también de generar esos procesos que me ayuden a también encontrar satisfacción en eso. Porque yo creo que esa es otra de las cosas que a veces nosotros, en aras a veces de buscar la humildad, perdemos de vista. Tenemos que aprender a disfrutar el proceso. El Señor nos lleva de la mano y en lo menudo del día a día hay consuelos que Él nos da, perfecto. Pero también hay cosas ordinarias que yo diría no son consuelos extraordinarios, pero son las alegrías ordinarias que Él propone, que Él dispone para que nosotros también sigamos caminando. Y pues el propósito de esta última intervención era, sigamos diciendo sí como María, que cuando celebren, ¿no?, este martes, el Día de la Virgen de Guadalupe, pues ustedes también sigan diciéndole, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.